Mustang de 1963, el capo de la crónica, Esteban Michelena. Perdidamente enamorado del amor, maestro para atrapar el alma en los lienzos. Él es Jaime Zapata. Escritor, periodista, discípulo de Mafalda y cazador de utopías. Él es Álvaro Samaniego. Cimarrona, multifacética, desde Esmeraldas yo soy Black Mama. Documentalista, contador de historias con demasiado corazón, Nicolás Cornejo. Hola, muy buenas tardes. Hoy es viernes 6 de la tarde, como siempre, en Radio Pichincha y todas nuestras redes sociales. Black Mama, ¿cuáles son? Estamos en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Amazon Music, TikTok, Instagram y Facebook. De todo menos eso. ¿Qué pronunciación al inglés, Black Mama? ¿Me puedes decir un poco quién eres? ¿Cómo así estás aquí? Bueno, yo soy Black Mama, soy una leyenda urbana. Mentira, soy DJ, soy MC, soy activista, parte del colectivo Esmeraldas Libre y soy mamá. A tu lado está nada más y nada menos que... Jaime Zapata. ¿Quién eres, Jaime? Bueno, mis amigas dicen que soy el mejor pintor vivo del Ecuador. ¿Será verdad? Eso no sé. Álvaro Samaniego. Hola, soy Álvaro Samaniego. Yo soy una metáfora. Y a mi lado derecho tengo nada más y nada menos que... Esteban Michelena, pórtense bien cada uno de ustedes porque el pasado no perdona. Y bueno, este capítulo número 15, ya son 15 semanas que estamos al aire en estas plataformas y en Radio Pichincha. Y el día de hoy tenemos nada más y nada menos que a un gran amigo, Fernando Arteaga. Él es un amigo de las motos, lo conocí hace unos 10 años y desde ahí viene mi afición por recorrer el país y los países cercanos al Ecuador en las vueltas en moto que hemos realizado con Fernando. Cuando conversábamos con Fernando en las múltiples paradas entre que estás descansando de un destino a otro en las motos, Fernando me contaba que él había nacido en Cuenca en el año 46. Él estudió en esa ciudad y también debe ser uno de los primeros egresados de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Politécnica Nacional cuando ya vino de Cuenca a Quito. Lo interesante de Fernando, y por eso estamos aquí, es que vamos a hablar de un podcast que se llama La duración de las cosas. Y es porque Fernando tuvo un reto mayor cuando él era muy joven. Era tratar de construir el primer carro hecho en el Ecuador. Y muchos de ustedes deben saber que ese carro era el Andino. Yo no voy a hablar más porque estoy hablando demasiado, ¿no es cierto, Álvaro? Y damos la bienvenida a Fernando. Buenas tardes, gracias por estar en De Todo Menos Eso, Fernando querido. Gracias, Nicolás. Buenas tardes con todos. Gracias a todos los acompañantes del panel. Efectivamente, como ha dicho Nicolás, a mi corta edad vine acá a estudiar en Quito y soy el ingeniero número 62 de la Politécnica Nacional, la Facultad de Mecánica. Belleza. Y desde ahí me he involucrado en la parte de fierros, autos, construcción, hasta el día de hoy. Así que un gusto compartir con ustedes y a las órdenes para... Yo debo contradecirle a Nicolás, que estimado Fernando, porque la mayoría de ecuatorianos no sabe lo que es el andino. Eso saben los que tienen más de 60 como él, ¿no? Porque la mayoría de la gente aquí no tiene la menor idea de lo que son los... Yo perdón. tengo 37 nomás y sé, pues, habla serio. Porque le has visto, pero no porque viviste su florecimiento. Quiero aprovechar para mandar saludos a Marcelo Silva desde San Pedro de Cangagua, Cantón Mira, provincia del Carchi, Ecuador. Jaime Zapata, ¿tú alguna vez en tu juventud, que no era hace mucho tiempo, viste algún andino rodando por las calles ecuatorianas? Por supuesto, yo inclusive hubiera querido tener uno, pero como en ese momento las estaban empezando, yo preferí esperar que se vayan, digamos, formando mejor el auto, porque al comienzo fueron varios experimentos que hicieron. Me acuerdo que habían no sé cuántos modelos lograron sacar, y entonces yo pensé que eso se iba a ir creciendo, el diseño que iba a crecer. También esperaba un poco para ver la cuestión del funcionamiento, ¿no? Y Esteban, ¿tú tuviste andinos? No, yo sufrí el andino, el triangular y el Miura. Lo sufrí a los dos. Era un desastre. El auto lo pasabas de 90 kilómetros y vibraba como los aviones cuando ya se van a caer. Así, pobrecito pataleaba. Creo que fue un intento loable, pero que nos cogió desprotegido como país agrario. Son los años 70, recién está entrando la plata del petróleo,
pero el conocimiento como que llegaba más tarde. Y algo que me contabas, que a su vez nuestra estrella invitada te había comentado, no estábamos listos, es decir, y ahora invéntate un auto, un auto. Hermano, si aquí hacer refris aprendimos con sangre, sudor y lágrimas, autos, me cogió de nuevo, lo sufrí y era consecuencia de un amor nacionalista, de un tío cura mío, Pedro Ignacio María, que por su nacionalismo cambió un auto japonés, un 1200 que aguantan hasta la guerra de Ucrania, un 1200. Por un andino y luego así fue. No sé si se fue al cielo el andino. Para nuestra audiencia que nos escucha a nivel planetario, ¿verdad, Álvaro Samaniego? Quiero poner en contexto sobre el tema del andino. El andino es el primer auto fabricado en el Ecuador. Justamente fue el que promovió la fabricación de este auto fue un dictador, que lo llamamos el Bombita. ¿Cómo me recuerdas el nombre, mi querido Esteban, de Bombita? Es Guillermo Rodríguez Lara. Rodrigo Guillermo. Entonces él saca el andino y él es el que estrena el andino, sale de la fábrica manejando el andino. Orgulloso porque este carro, si más no me equivoco, ya me corregirá el Fernando, se lo hace para un tema agrario, para que ayude en el campo, para que sea un auto rural, ¿no? Porque justamente la reforma agraria era impulsada por el Bombita, etcétera, etcétera. Originalmente este auto se lo llama como BTV. No tengo tu pronunciación, Black, pero es Basic Transport Vehicle. ¿Cómo fueron esos primeros ensayos con el andino, Fernando? Cuéntanos, por favor. Bueno, la historia es muy interesante realmente porque efectivamente había, en esa época el gobierno estaba el general Rodríguez, pero todo nace de una idea genial de un gran hombre que hubo en el Ecuador, lamentablemente desapareció en uno de los accidentes aviatorios, que fue Carlos Arizaga Vega. Carlos era una persona muy industrial, comerciante, muy audaz en muchas cosas. Y efectivamente en uno de sus viajes, a donde él representaba una de las marcas que era Chevrolet, encontró este proyecto en Inglaterra de BTV y se lo trajo acá al Ecuador. Yo estuve saliendo de la universidad justamente y por la relación familiar que había con él, me había invitado a montar un taller de la representación que él tenía de una marca inglesa que era Vauxhall y Bedford. Y bueno, con todo gusto salí de la universidad y fui a trabajar con él y el primer día me dijo, no, aquí no hay ningún taller. Aquí hay una caja de planos, revísalos y ¿qué hacemos con eso? Y efectivamente así nació la compañía IMESA, Autos y Máquinas del Ecuador S.A., con unas oficinas frente al Hotel Colón, y así comenzó. Alquilamos una fábrica abandonada de whisky al sur, al lado de Cinder. A eso se hubiera dedicado. Y efectivamente limpiamos la fábrica y ahí comenzamos a desarrollar todas las piezas que estos planos nos mostraban, digamos, sin saber lo que íbamos a tener. Fernando, perdón, ¿en qué se movían los ecuatorianos en esa época, antes de que andino irrumpa en la historia nacional? En esa época habían los buses que, digamos, se utilizaban en la ciudad, eran los especiales, colectivos. Y papero. Digamos, un diferencial en precio que había. ¿Se acordarán del papero, de bus. Fernando? Paperos y Claro, demás, sí. papero. Y efectivamente había una columna vertebral que era la calle Guayaquil y 10 de agosto, que inclusive se hacía un contraflujo a mediodía, la mañana y la tarde, porque era doble vía. Y entonces a ciertas horas se paraba y se había un solo contraflujo. Perdón, pero es el momento de la lección. Iñaquito 1 Villaflora, Rumiñahui 2 Santo Domingo, 3, ¿cuál es la línea Colón número 3? Camal. Colón Camal. Perfecto. Colón Camal. La 4, Belisario Betán. Quevedo. ¿Cuál fue, La 10. Fernando, este primer reto? ¿Cuál dentro del auto, el andino, los planos? ¿Qué te llegó de Inglaterra y qué tenías que fabricar aquí? Digamos, acá llegaron los planos, digamos, que eran la base de construcción del 100% de la carrocería. De Inglaterra, de la marca Vauxhall, venía, que es
General Motors, digamos, en Inglaterra, venía el motor, la caja de cambios y los ejes. El resto todo se lo tenía que fabricar acá. Así que se importaron las bobinas de hierro de diferentes espesores para el chasis, la carrocería, y se fue desarrollando. Al comienzo, como no teníamos ninguna maquinaria, se alquilaron en la fábrica de ascensores que había en esa época acá, y ahí comenzamos a doblar y cortar las piezas que eran un rompecabezas realmente. Y fabricamos los primeros vehículos y se hicieron varias pruebas. Me acuerdo el día que salió el vehículo número 4, después de las 3 primeras pruebas, dijimos, bueno, este sí lo vamos a probar. Y el auto no tenía todavía puertas, tenía parabrisas y convertible. Una lona. Y con mi cercanía con la ciudad de Cuenca, dije, la primera cosa es la Cuenca. Así que tuve el viaje con un compañero, un mecánico en el vehículo, fuimos a Cuenca, salimos bien de la prueba y esto comenzó en más o menos febrero del año 73. Y en 24 de mayo se hizo la entrega del primer andino, como lo recordabas, al general Guillermo Rodríguez, se le entregó el primer auto para el patronato que manejaba su esposa. Obviamente fue la coincidencia de la época que él estaba en. Dicen que se lograron crear 1000 unidades, ¿no? Y que algunas incluso se exportaron poquito a Colombia. La idea, Fernando, era que este carro sea duradero, que dure, que pase, que... Sí. Este es un auto realmente concebido para el trabajo de campo, trabajo simple, y era una mecánica absolutamente simple, no tenía ninguna cosa más allá de lo mínimo necesario. Así es. Este proyecto se ensambló básicamente en la India, que se llamaba Harimau o Tigre. En Portugal se armaron unas pocas unidades y en donde más se armaron fue acá en el Ecuador, 9,000 autos. A la final fueron... Posteriormente se armaron en Centroamérica, unos pocos en Costa Rica, y después ayudamos nosotros a una fábrica en San Salvador que se llamaba Tico. Fue uno de los proyectos que funcionaron en América. De acá se exportaron unas pocas unidades a Colombia con uno de los distribuidores que tenía ya otra persona muy creativa en Colombia, un señor Ocampo, y fue una caravana de vehículos, un número de 8 a Colombia también. Una pregunta, Fernando. También habría que, por el tiempo, dices en el 73, si yo me recuerdo bien, ir al aeropuerto era un viaje, o ir a Cotocollao. El aeropuerto que está ahora aquí cerca, que todavía ya está siendo parte del centro de Quito. Parque Bicentenario ahora. El Parque Bicentenario. Pero ir al aeropuerto y después había que atravesar toda la avenida de la Prensa, eso era un viaje. Había unas fritadas, unas cosas, las huacas, que la gente se paraba. Era como irse ahora a Sangolquí, más o menos, digamos. Había que pasar por campo. Habían todavía terrenos con vacas, aquí en Quito, en medio Quito. Absolutamente. Toda la parte al frente del Estadio Olímpico, todo esto era campo. Potreros con alambradas de púas, y al final de la avenida del estadio, digamos, estaban las famosas huacas, que la gente salía de paseo el fin de semana a comer el famoso hornado en las huacas. Y de ahí al aeropuerto debieron un viaje largo. Estaba fuera de la ciudad. Vea usted que cuando yo nací, cuando era muy niño, mis padres construyeron una casa en Ayé. Y la Ayé era en medio camino entre la ciudad de Quito y el pueblo de Cotocollao, ¿no? Evidentemente, Colombia, las condiciones económicas de la familia no eran las mejores todavía, y las condiciones de las vías tampoco eran las mejores todavía. Entonces, en el garaje de la casa teníamos un caballo, que podía haber sido reemplazado después por un andino, ¿no? Pero nunca llegó. Nunca llegó a mejorar la calle, quiero decir. Solo una pregunta, Fernando. Puesto en dólares, un andino, el Miura o el triangulito ese tan lindo, tomate era, así era el que yo tenía.
¿Cuánto costaría puesto en dólar? 4.000 y algo de dólares en esa época. No, 4.000 frío, dólares. un billetazo. Oiga, Fernando, $4.000 Era está en diciendo. sucres, pero Al tipo de cambio. al tipo de cambio posiblemente habrá sido 4.000 euros. Fernando, para mí me parece que quedó suelta la odisea de irse de Quito a Cuenca en un vehículo en esa época. ¿Cuánto tiempo les tomó el viaje? ¿Qué otros detalles nos puede contar? Digamos, en esa época las carreteras pavimentadas llegaban máximo hasta el río Apa. Y de ahí era absolutamente tierra hasta donde es ahora el aeropuerto en Cuenca, que es ya la entrada, que era 1 kilómetro de pavimento. El resto era todo tierra. Pero, digamos, es un viaje con mucha aventura, con muchos recuerdos realmente, porque además del viaje, el paisaje, Palmira, toda la cordillera, que siempre es interesante. En esa época tenía un sentimiento de estar conduciendo el primer viaje en el primer auto, físicamente Ecuador. construido acá, y yo casi digo hecho con mis manos. ¿Te sentías Entonces, en el Pegaso, se llamaba él? Sí. No, pero ¿sabes qué, Alvarito? Y usted se habrá acordado porque seguramente fueron a golpear sus puertas. El gran mecánico Marcelo Vaca y los hermanos Mora, que tenían el taller en donde es la Nucanchi Peña, ahí prepararon un andino que corrió y terminó la vuelta a la República. Así es. Mi querido Fernando. Este fue un muchacho empleado nuestro, era un mira. muchacho de compras, se llamaba Eduardo Darquea. Él tenía un andino, un Miura. Y él, por su afición a los autos también, preparó su auto y corrió la vuelta a la República. Y fue, obviamente, toda una tarea porque acompañamos todos los de la fábrica con los abastos en diferentes partes. Y efectivamente la gran ilusión era que termine. Eso, Nada más. claro. Y terminó bien. Como el Entonces, París-Dakar. Fernando, de las piezas que se hicieron para el andino localmente, ¿cuál fue la más difícil? Digamos, lo más complicado es el chasis, porque el chasis tiene una condición de exactitud para recibir el motor, la suspensión y obviamente hacer todo lo que el vehículo debe hacer al curvar en la suspensión y demás. Entonces, el chasis físicamente era construido a mano con 1 metro. Y con un compañero de la universidad, también de apellido Darquea, Como los coches de madera, más o menos. Marcelo Darquea, se nos ocurrió diseñar un jig, que es un posicionador, para poder fabricar racionalmente el chasis como se debe. Físicamente hicimos nuestra tesis de grado para la universidad, el diseño de un posicionador para fabricación de chasis de un vehículo. Perdone que insista, pero ¿cuánto se demoraron en llegar a Cuenca? En horas o en días, no importa. No recuerdo exactamente, pero deben haber sido 8 o 10 horas. Fernando, Pero muy buen tiempo, pues. Sí. Muy buen tiempo. y el logo de Andino, la cosa que decía Volkswagen era la B, la W, la Mercedes-Benz tenía ahí la estrella, el BMW, sus cosas. Andino, En andino, y el nombre primero fue un escogitamiento, digamos, de varios nombres que se hablaba de cóndor, se hablaba de cosas típicas, pichincha, y hubo esta proposición de andino, andeana, varios nombres alrededor de los Andes, y coincidió que la primera letra A se podía hacerla en una forma de un pico de una montaña, y la O la misma al final. Entonces se escogió ese nombre de Andino y luego el carro divino, ¿no? Yo le hubiera puesto el nombre Chulpi. Chevrolet del Chulpi. Chevrolet Chulpi. ¿Te imaginas ese? Qué estilacho. cuando tú hiciste el Andino, ¿cuánto tiempo pensaste que iba a durar un Andino? O sea, ha pasado ya 52 años de esto, creo, 53. Hemos visto andinos muy pocos en la zona rural. Cuando voy a filmar, yo sé encontrar ahí unos andinos disfrazados de helados, se ponen para venta de helados, pero están rodando y están iguales. Imagino que tendrán otros motores. ¿Para cuántos años planificaste que dure este carro? A ver, ese es uno de los puntos que yo creo que hasta ahora en la industria automotriz no se aclara o no se define,
porque físicamente no hay una exigencia hacia el fabricante, a ningún fabricante en el mundo, en donde se quiere regular la fabricación o la duración del auto. Entonces se fabricaban y se esperaba que duren lo más que se pueda realmente. Pero la construcción del vehículo estaba hecho para podérselo manejar en condiciones de nuestras carreteras, no pavimento, condiciones fuera de la ciudad, en donde un destornillador, un playo, las cosas más simples eran suficientes para poder hacer un mantenimiento. Ese era el concepto, hacerlo simple. El vigor de la sencillez, hermano. El silencio es brutal y se nota, y ya los productores también me están haciendo. La pobre Black está ausente porque ella creo que nació en el 90, estamos hablando del 70. El Jaime Zapato habla de cómo era las Naciones Unidas con los alambres de púas. Pobre Black Mama, pero... O sea, es que encima soy esmeraldeña, ¿me entiendes? Ponte encima más. Black Dino que te digo de mi tío el cura llegó a Tacames 2 veces por Santo Domingo. En esas épocas yo nacía, 73, y entonces yo tenía una afición loca por los autos y habían 2 marcas que se vendían, réplicas chiquitas para jugar en mi mentalidad. Y en las farmacias tú encontrabas Matchbox y Majoret. Matchbox era inglés, Majoret era francés, y eran unos autos que nunca se acababan, súper duraderos, eran de metal y eran exactos a la versión original. Black, cuando tú naciste, ¿tus juguetes duraban? ¿Eran juguetes duraderos? Depende. Yo soy esa niña que se ponía a probar con la gravedad con los juguetes y a veces los terminaba volviendo armas mortales. Entonces, A manos de hacha usted. sí, pero lo que sí recuerdo es que, por ejemplo, las Barbies en esa época, todavía llegué a ver, claro, todavía llegué a ver algunas Barbies que tenían otras texturas de cabello. O sea, todavía no estaba como que súper de moda la Barbie rubia toda rosada. Entonces llegué a ver a la Barbie negra con su afro. Pero se había una otro tipo de hippie del cosas. 68, pues creo. Claro, o sea... Pero ya en marca Barbie. Claro. Sí, sí, sí. O sea, Gracias. Barbie es una de las compañías de juguetes Barbie es más bien vieja, antiguas. verás. Exacto. Ella es es Si había el Ken también, pues había el Ken, el Barbie, y yo me acuerdo que yo Claro. jugaba con el Ken y mi hermana con el Barbie. Jaime, ¿tú crees que los juguetes duraban más? Depende de quién era, ¿no? Yo pienso que las personas, por ejemplo, yo por eso me acordaba que nosotros construíamos los coches de madera. Claro. Y era parte, esos eran nuestros juguetes. Es decir, teníamos juguetes que podían durar porque nosotros los fabricábamos. Inclusive habían, bueno, los trompos, habían ese tipo de juguetes que no teníamos, digamos, un sentido de tiempo con los juguetes. Y tú, Fernando, ¿te acuerdas de tu primer juguete, de tu primer carro en miniatura? ¿Te gustaban los carros pequeños? Yo recuerdo más en mi infancia lo que decía Jaime, la afición por fabricar los coches de madera, las pistolas de carrizo con un resorte, los carritos hechos con un resorte y las carretes de hilo que se hacían con mucha Las catas que hacíamos, las catas que hacíamos con alambre de teléfono. Yo creo que esos eran nuestros juguetes, no eran lo que ahora estamos pensando como juguetes. Pero yo sí creo que los juguetes de antes eran a prueba de niños, creo yo. Que esa era la clave. Totalmente. Nosotros teníamos un Tonka, éramos 4 hermanos Tonka varones. duraba 100 Era un años. juguetito en el que se le ponía tierra, se le llevaba 10 metros más allá, se botaba la tierra y así se pasaba uno el día entero o todas las vacaciones. Pero en las bajadas nos podíamos subir hasta 2 hermanos encima del juguete y el carro daba Yo y daba cargaba y el daba. azúcar ahí. El azúcar que me mandaba atrás de la camioneta a mi taita, le ponía una tabla y ahí iba en el Tonka. Pero había, Fernando, querido, unos carritos que vendían en la feria artesanal de Ambato de Finados, de madera, un acabado espectacular que simulaban ser los buses Santa, me acuerdo, o Flota Imbabura. Carrocerías Thomas. Pero eran hermosos, de madera, ¿se acuerda, Sí, Fernando? claro. Y mire, duraban y duraban 2 que 3 infancias del mismo carro, hermano. Esos eran los juguetes de esa época, ¿verdad? Eran artesanales. Y entonces, ¿por qué las cosas duran cada vez menos? La respuesta es evidente. Han sido diseñadas para romperse en poco tiempo, para quedarse anticuadas en unos meses, para empujarnos en esta loca carrera del consumo compulsivo. Y a esto nada más y nada menos se le llama la obsolescencia programada. Álvaro, ¿nos puedes hablar algo de eso?
Sí, yo había investigado y fíjate, en esta investigación llegué a una conclusión bien interesante, que hay tres tipos de obsolescencia que se parecen mucho a ustedes tres, y les voy a decir así. El señor Michelena Gracias por representa no a la... incluirme en ese Espérate, comentario. tú ya llegas. La Señor Michelena es la obsolescencia adelantada. obsolescencia tecnológica que ocurre cuando un equipo se vuelve obsoleto debido al avance rápido de la tecnología. Ya nos pasaron por encima. El señor Cornejo Claro, va a ser representa la obsolescencia funcional, que es el desgaste, daños y fallos mecánicos. Ya se le ha maltratado tanto que ya no da. Y el señor Zapata es la obsolescencia programada. Es la estrategia que diseñan deliberadamente para que se vuelvan viejos en cierto tiempo. Esos son los tres tipos de obsolescencia. Black Mama no es obsoleta todavía, está en pleno uso, en Gracias. pleno Black don't fulgor. crack, baby. 15.000 kilómetros de recorrido contra 600.000. No pasa nada, pues, Fernando. Al final de cuentas, un artículo que no se desgasta es una tragedia para los negocios. ¿Recuerdas vos, mi querida Black, cuando te compraste tus primeras medias nylon? ¿Duraron? Espérate, lo que acabaste de decir antes de eso explica por qué no soy un buen negocio como pareja. Primero. Segundo, medias nylon, claro, a mí me tocó, o sea, y encima, extrañamente, yo siendo negra, viviendo en Quito, tenía que utilizar medias Eurocolor. Por ahí andaba yo con un Ingesa. par de charolinas y las piernas blancas camino al colegio. Y sí, obviamente, Impactante, claro, impactante. me acuerdo que habían las de 40 den, 30 den y 10 den. Entonces las de 40 eran las más fuertes, las más duras. Y esas le aguantaban unos 3, 4 lunes. O sea, sí, y a veces me tocaba chorearme las de mi mamá también. Mi mamá se las ponía para ir al Congreso a trabajar. Entonces sí duraban. Ahora uno se compra un par de mediecitas negras y en la puesta me las como. Dos puestas se van. Las medias nylon fueron creadas en unos laboratorios, con todo el respeto a la pronunciación, Jaime Dupont, me imagino que es francés. Y cuando comenzaron a comercializar, las medias nylon duraban muchísimo y la empresa comenzó a quebrar. Entonces tuvieron que cambiar la estrategia para que se comiencen a romper y que puedan un poco sobrevivir y que generar más demanda y etcétera, etcétera. Entonces por eso se rompen las medias nylon. Punto de orden. No te olvides que, y esto era un término mecánico, cuando se rompía la banda del motor se le ponía una media nylon. Se resolvía así la emergencia hasta comprar la banda nueva. ¿Sabes qué? Esas medias aguantaban Claro, todo. Qué buen ejemplo. Esperado te nota. Jaime, ¿tú te acuerdas cómo eran los focos, las bombillas, cuando tú eras niño, cuando estabas en el sur de Quito? Imagino tu abuela, la Yoli, hacías deberes, estabas en primer grado, kinder. ¿Cuánto tiempo duraban estas bombillas? ¿Te acuerdas algo de eso? Dentro de los juegos, por ejemplo, me acuerdo que alguna vez estos focos que eran muy fáciles desarmarlos, uno podía, los focos estos, los que teníamos con el hilito incandescente, ¿no? Le sacábamos, poníamos agua y me acuerdo que proyectábamos unas imágenes y hacíamos cine con el foco colgado, con agua, nada más. Claro. Y ese tipo de juegos yo me acuerdo en el caso de los focos. Pero yo pienso que es importante hablar también de lo que estabas diciendo, de por qué los tiempos han cambiado, es decir, por qué ahora las cosas son desechables. Y lo que tú decías del consumo, que es importante hablar, pero que también es eso. es porque nosotros hemos cambiado, porque yo pienso que la sociedad ha cambiado y, por ejemplo, en el siglo pasado, ser joven era mala palabra. O sea, todo el mundo a los 18 años ya quería ser adulto porque era la única manera, un joven no valía, un adulto tenía mucho más respeto y podía trabajar y podía hacer, digamos, cualquier tipo de actividades. Mientras que ahora la adultez, en cambio, es desechada, es decir, la adultez es lo que menos vale y la juventud, después de los hippies decían que no hay que confiar en nadie después de los 30 años. Ese fue el movimiento hippie y desde entonces se ha dado, digamos, un cambio tremendo en la sociedad, es decir, la ancianitud, la parte esta. Y también la otra cosa importante que tienes que aclarar con esto del consumo es que cada año aumentamos 3 meses la duración de vida. Entonces tenemos jóvenes que tienen todavía un futuro adelante de 80 años, porque supuestamente vamos a vivir 100 años. Entonces, pensando en esto, también se produce que las cosas se tienen que consumir, digamos, de una manera, no al contrario de antes. Antes te ibas a morir más pronto y hacías muebles mejores, que duraban para toda Un puntito nomás para preguntar a Fernando. Fernando, es un tema de una imposición del mercado
que obliga a las sociedades a adaptarse a esa dinámica que muchas veces tiene una consecuencia tenaz, que el que no puede consumir está excluido, Fernando. O sea, pelado que no tiene el iPhone 8900 es un perdedor. Y el pana que no renueva auto cada 5 años es otro perdedor. Y la sociedad te sanciona en virtud de tu habilidad para embarcarte en esa euforia de consumo. Le voy a plantear al Fernando una pregunta que tiene que sabernos explicar. Bueno, yo Pero antes de eso, yo tengo que ser un poco políticamente correcto por el respeto de toda la gente que nos escucha a nivel mundial, ¿no es cierto? Los que comenzaron con este tema de la obsolescencia programada es el tema justamente de la bombilla, es Edison, ¿no es cierto?, en Alemania, 1881. Los primeros focos, las primeras bombillas duraban 1500 horas. Imagínense, era pésimo negocio, no se quemaban nunca. Claro. Luego comenzaron a durar 2500 horas. Y entonces los fabricantes de bombillas se comprometieron en un programa de estandarización, en donde todos se comprometieron a que se gasten en 1000 horas de uso. Entonces, desde ahí comenzó justamente este tema de que las cosas tienen que acabarse para poder comenzar a generar el negocio. Y vino el negociado de los focos ahorradores, Fernando. Una vez que el Fernando hace el andino, hará el cóndor, hará el gacela, Claro. ya hablaremos de eso en otro programa. En San Él Remo. representa General Motors. Pero General Motors es una de las marcas consideradas la más terrible con este tema, porque cambian el modelo cada 6 meses, ya te acuerdas, ya te olvidas de los modelos que tenías, cambia totalmente el auto y te obliga a que cada 6 meses tengas que cambiar un Chevrolet. Fernando, ¿cómo lograste sobrellevar toda esta cosa tan terrible después de haber hecho el andino? Bueno, Bien. todo este cambio rápido como el que estás planteando, Nicolás, es un tema quizá de 15 años, 20 años, porque antes el año modelo que se llamaba, se cambiaba cada año. Es decir, en enero de cada año cambiaba el modelo. Las fábricas normalmente cierran en los meses de agosto por mantenimiento y por el cambio para los nuevos modelos que saldrán en enero. En una época, y no necesariamente General Motors, yo creo que comenzó la agresividad de los vehículos japoneses, los que comenzaron a sacarlos medio años. Entonces nace el que en agosto, septiembre, mientras las fábricas de Europa y Estados Unidos están paradas para preparar sus modelos del año modelo, ellos ya están sacando el modelo del próximo año. Y eso ha ido, yo diría, degenerándose hasta que ahora uno puede comprar en marzo del año un vehículo del próximo año. Este momento ya se está comercializando desde hace meses los modelos 2025. Es Esa alargar. es la aceleración que ha habido en el cambio. Sin embargo, en Europa, por ejemplo, se mantiene lo del año modelo como año modelo. Es decir, ellos no cambian una letra en el chasis que significa el año. Ellos mantienen el año modelo como su año modelo. Es el mercado americano, japonés, asiático, los que han entrado en esta forma de consumismo, digamos, de introducción, de inducción, para que la gente busque esa novedad de cuál es el nuevo. Porque sé que viene en un mes, en 2 meses, prefiero esperar. Pero esta es una inducción comercial o de mercadeo que han usado las compañías, que es la base de todo lo que estamos hablando. Es lo que la pasa con- obsolescencia. La mano Es lo que mece pasa la también cuna con es el la- mercado, Fernando. Es lo que pasa con la industria textil, ¿no? Probablemente antes tenías la colección 1978, ahora tienes la de verano, la de otoño, la de invierno, la de medio invierno. Y no se olviden, a alguien se le ocurrió para vender más el famoso Black Friday, que era un viernes, ahora el viernes dura 2 semanas en unos casos, un mes en el otro, y ya mismo es todo el año Black Friday, y así aparecerá el Black Tuesday ya cualquier ratito, ¿no? Y eso me acuerdo yo cuando estuve en Francia y el Jaime me prestó su cuarto para yo pasar unos 15, 20 días y recuerdo la cantidad de ropa que tenía Jaime en su casa en París. Jaime, ¿cuánta ropa tienes? ¿Era necesario toda esa ropa? No, yo no soy muy consumidor, no, tampoco, no es cierto.
No, pero es verdad que, por ejemplo, todos los saldos, lo que se llaman saldos, en Francia por lo menos, siempre es como deshacerse lo más pronto de lo que se fabricó en el año, Exacto. para poder ya poner inmediatamente en los almacenes la nueva colección, la nueva producción de ropa que ahora con tanto almacén que hay, Zara y todo lo demás. Entonces tienen tanta producción que tienen que buscar compradores en todas partes. Y la manera de encontrar eso es vendiendo más barato, que no es cierto, al final no te venden más barato. Simplemente te hacen unos juegos para que tú consumas y consumas permanentemente. Pero Jaime- llegamos al límite de la demencia sigue, que Alvarito, en perdón. Chile existe un botadero de ropa en el desierto de Atacama en donde se depositan aproximadamente 59,000 toneladas anuales de ropa que es nueva, que es de gente fábrica, desnuda. que tiene etiquetas, pero que no pueden vender y les resulta más barato ir a botar en un desierto en Chile. Boric no sé cómo logró, pero hizo desaparecer esas montañas que ya sé que ya no están ahí, pero ya es demencial esa vaina, ¿no? Totalmente. Botar cosas que valen en vez de, no sé, si ha de haber gente que necesite Igual ropita. sucede algo parecido con los juguetes. Al final Sí. de las temporadas, en vez de regalar los juguetes, en vez de donarlos, en vez de lo que sea, lo que hacen es destruirlos. Destruirlos. Ajá. Ya, pero Y no hay me un cambies de tema- tema, Black, porque esta pregunta está diseñada para ti. ¿Cuánta ropa tienes? ¿Es necesario toda la ropa que tienes? La verdad, no tengo toda la ropa que quisiera. Muy bien. Soy una persona medio peleada con cierto tipo de marcas por miles de razones. Y creo muchísimo en la segunda vida de las cosas. Entonces, a mí me Totalmente de encanta acuerdo. heredar ropa de mi ex suegra, me encanta heredar ropa de mi mamá, de mis tías y hacerles un montón de cosas. Y aparte de eso también me gusta heredar así ropa de mis amigos, qué sé yo, como que esta, por ejemplo, es de ahí un trueque Herencia. bastante extraño y es de herencia. Y eso también me gusta muchísimo el poder llegar a la ropa con historias. Muy chévere. Tengo faldas de mi mamá que se puso en desfiles y cosas así, entonces para mí tiene un valor bastante diferente. Y no me gusta muchísimo el fast fashion porque es como que no me dura y soy una mujer voluptuosa, entonces las camisetas me valen cartón en 2 semanas, las licras se me rompen y prefiero comprar, qué sé yo, diseñadores ecuatorianos, buscar a mis amigas que están fabricando cosas de acá, que también tiene un tipo de duración diferente. Muy bien. Y Esteban, tú eres escritor. Imagino que habrás tenido unos problemas feroces con las impresoras. Sí, es verdad. O sea, las primeras que había, claro, Fernando, te acordarás, duraban. Después ya te venían unas ligeritas que ya traían la tinta incluida, esas vainas. En 2 meses ya tocaba botar, porque simple y llanamente no eran ni reusables. Lo que dice la Black es chéverísimo. El segundo, tercer uso es importantísimo. Es un acto de buena onda con el planeta, eso. Y en las impresoras era terrible. Pero quería yo hacerle una pregunta aquí a don Fernando. A ver, lo que decías tú, ¿no? La moda, Jaime querido, ¿no? Ahora las infancias duran menos, Fernando, porque necesitas adolescentes con más capacidad de presionar el mercado. Me parece de una crueldad asquerosa, porque no hay nada más hermoso que ver la realización de un niño inventando un juego, inventándose él mismo. Pero ahora las tecnologías y los artilugios que hay le reducen al niño a usuario, no a creador. Yo recuerdo mucho en la universidad, recién se daban los primeros pasos para el tema de computación. Y la Politécnica tenía un computador que era un cuarto lleno de luces, de focos. Y nos enseñaban a programar, había que entrar a una maquinita, hacer este programa COBOL. Y era el primer ejercicio de utilizar un computador. Y nadie sabía para qué va a servir después del trabajo el computador, pero era el amo del computador. Ahora está hasta en la cocina de cada uno de nosotros, hay un mini computador o componentes de este tipo. Yo creo que eso es lo que ha hecho sacrificar esa inocencia de la niñez, acelerar la juventud a la madurez y realmente los maduros ya estar casi descartables. Sí, somos los nuevos Esa es desechables. una buena Fernando. reflexión. Al carajo eso. Estoy totalmente Pero de es que acuerdo con lo que usted dice, inclusive hermano. políticamente también hace unos años se adjuntó a los votantes a los jóvenes de 16 años.
Yo a los 16 años no tenía idea de ni siquiera qué me iba a poner. ¿Quién Peor eras? escoger el presidente. Y nada, o sea, obviamente políticamente se dieron cuenta que es una masa de gente bastante grande, que si es que es manipulada de cierta manera... Manipulable totalmente. Exacto, puede cambiar cierto tipo de resultados, entre comillas, aunque no sé qué tanto sea así. No, yo sí creo que es así. Jaime, ¿tú te identificas con los objetos? ¿Te identificas con tu iPhone? ¿Le tienes afecto? Sí, por supuesto. Es más, yo estoy al día o trato de estar al día con esto. Pero bueno, yo creo que yo como pintor puedo hablar de esto también porque de esto del tiempo y de la duración, de la durabilidad más bien dicho. Porque yo como artista, por ejemplo, pretendo desde que empecé a pintar de hacer un trabajo que perdure. Entonces, eso significa que tengo que tener por lo menos una idea de cómo voy a trabajar y con qué materiales voy a trabajar. Entonces, hay muchos artistas ahora actualmente que, por ejemplo, trabajan con nuevas tecnologías, con acrílicos o trabajan con materiales nuevos que tienen el mismo problema que cualquier otro producto, digamos, de consumo. Pero yo sigo trabajando con los materiales que son los que han perdurado desde hace 500 años, es decir, pigmentos, que además no es ninguna cosa rara, es decir, pigmentos, tela de lino, si es posible, que es un vegetal, ¿no es cierto?, no algodón, si es posible, para que no, es muy frágil el algodón, y después esto, digamos, tener una técnica que haga que en el tiempo la humedad, ¿no es cierto?, el sol, todo eso vaya permaneciendo en el tiempo y dure esta pintura. Y eso es en todo, yo pienso que nosotros, pero también hay que ver, por ejemplo, en el caso de muebles, IKEA, lo que yo les decía, IKEA, son muebles que se parecen a los muebles que hacían en Suecia antes, pero que son muebles hechos para durar un año. ¿Por qué? Porque los departamentos de un estudiante ya no hay espacio, entonces no hay espacios donde guardar, no hay la abuela, no hay el abuelo que tenía la casa grande donde podíamos guardar muebles, ya no hay. Entonces todo está hecho para botar la basura y para ser reciclado, que es otra cosa que también es bueno para el planeta. Cuando armábamos este podcast en un Zoom, tenemos nuestras pequeñas reuniones editoriales, hablábamos de cómo teníamos que seguir tratando este tema de la duración de las cosas, y el Jaime dio un punto muy interesante en esta reunión que era justamente, bueno, no son solo las cosas, también ahora la duración en el amor es totalmente diferente, ¿no es cierto? Pero hay un preámbulo a esto, ¿no? ¿Realmente te identificas con los objetos? ¿Realmente te identificas con las personas? ¿Hay identidad? Cuando tú te compras un auto, ¿tú sientes que es tu compadre o sientes que lo vas a botar? ¿Respetas a los objetos? Jaime, ¿tú crees que ahora se respeta a las personas, se respeta a las parejas? ¿Cómo ves el amor ahora? ¿Es igual que antes? 17 preguntas. No, yo pienso que tiene que ver, como te digo, con la sociedad en la que vivimos. Aquí, por ejemplo, en Ecuador, tenemos una noción de espacio y de tiempo que es distinta a la que tiene un francés, porque las cosas van cambiando según también las sociedades. Yo pienso que nosotros todavía tenemos esa idea de que tenemos tiempo y de que tenemos espacio. Por ejemplo, todavía pensamos que podemos tener una casa grande, ¿no es cierto?, con espacios grandes, porque quizás es más fácil obtenerlo acá, inclusive no solamente cuando tienes dinero, sino que tú te vas a ver todas las casas que estamos con problemas en las montañas, son casas de 3, 4 pisos construidas de la nada, que nadie sabe cómo, pero aquí puedes tener esa idea de espacio. En otros lugares no, ahora son cuartos de 10 metros cuadrados en los que tienes que vivir varios años. Si vas a estudiar medicina o lo que sea, en un país como estos, vives en un cuarto pequeñito, donde no tienes espacio más que para la cama, un escritorio y tu computadora. Entonces, en realidad, no puedes darte ese lujo. Entonces, yo pienso que eso también afecta las relaciones humanas y hace que las personas ya no estén pensando en los nietos que van a tener, no estén pensando, ¿no es cierto?, a quién la construir la gran casa para dejar a los hijos, sino que están pensando en lo inmediato, en lo más rápido. Y ya nadie quiere tener hijos también. Claro. Y además, Yo creo que el señor Cornejo pasó demasiado rápido por un temita que yo quisiera recoger de nuevo, que es, hay gente que piensa que los objetos inclusive tienen memoria. Uno le coge cariño a ciertos objetos, ¿no? Obvio. Y voy a referirme, como siempre lo hago, al Japón, en donde hay una técnica que se llama el kintsugi, que es una técnica para reparar cerámica rota. ¿Por qué reparan la cerámica rota? Porque dicen que hay que rescatar la memoria del objeto. Y a la final, quienes pegan esa cerámica le dejan en mejor estado de lo que estaba originalmente. La sueldan con oro, ¿no?
con oro en muchos de los casos, ¿no? Entonces, es eso versus el desecho absoluto, total e inconsciente de los objetos, ¿no? Esto ya tiene 5 años, bótese. Pero tiene mucho que ver con el tema de la lógica de cariño con los objetos, una relación a largo plazo con los objetos. Fernando, hoy día que veníamos con el equipo de producción en el auto, en el tráfico, en la lluvia, pensábamos, ¿cuántos años tienes vos de matrimonio? ¿Cómo es esa relación contigo? ¿Cómo la concibes? Y cuando tú ves que ahora todo el mundo se divorcia, ¿qué piensas? Acabo de cumplir 50 años de matrimonio hace un par de meses y yo sí creo en el matrimonio para toda la vida. Yo creo que uno no piensa en la juventud, sino en la emoción del matrimonio, los hijos, después los nietos, la construcción de bienes materiales, comodidades. Y después viene un periodo de paz en donde creo que hay un poco más de reflexión. Y yo creo que esa reflexión es la válida porque una vejez sola o una vejez acompañada debe ser muy diferente. Entonces creo que uno trabaja en el matrimonio muchos años de convivencia, de entendimiento, de compenetración, pensando en esos años en donde uno necesita la compañía. Vuelve a ser un niño que necesita de la mano de ayuda de sus padres, digamos. En este caso, la ayuda es esposo y esposa. Entonces, sí creo que tiene un sentido muy fuerte el matrimonio para mí, que sea para toda la vida. ¿El tuyo, Jaime? Yo no sé, como te digo, yo vivo tanto tiempo en Europa que quizás eso me ha cambiado un poco la idea. Yo me acuerdo, por ejemplo, un verano, no sé, hace 10 años, creo que fue en Francia, que murieron 15.000 ancianos en los asilos de ancianos, en sus departamentos solos. Es decir, ya la idea del viejo o de los viejos no es igual que la que teníamos acá, que podían vivir con la familia. Los abuelos eran parte importante de la familia, como profesores casi de la vida. Y en cambio, otras sociedades de a poco se van desprendiendo de y van desechando un poco los viejos hacia un lado. Entonces, esto es, a mí me encantaría, pero yo te digo, en mi caso, yo pienso que la vida ha sido un poco complicada, porque he tenido un poco una vida, digamos, llena de gente también que han tenido vidas complicadas, de viajes o de distintos países, y eso ya son lo que se llama en Francia estos matrimonios mixtos, ¿no? Que uno es un africano, el otro es un francés, o una musulmana con un católico. Es decir, hay una serie de cosas que pasan en el mundo ahora que hace que los matrimonios no tengan la misma idea de alguien que se casa del mismo barrio, como decía Sábato, del mismo barrio, de la misma cultura, que les gusta el mismo plato de comida. Entonces, muy difícil. ¿Cuántas relaciones has tenido, Black, o cuánto tiempo te dura una relación? Qué fea pregunta, déjame decirte. Tenía eso que no hacerte se le a ti. Pregunta a una dama. Acójase al derecho del No, silencio. en realidad soy un caballero sin memoria. ¿Sabes qué está? Acójase al derecho del silencio. Solo un apunte, Alvarito. Uno. si me No, permite. solo Tenga déjame usted. responderte esto. Ah, ya, la sí, la se va a relación responder. Va a más responder. larga que he tenido en toda mi vida han sido 8 años. Y en realidad en un punto sentía que mi abuela creo que fue la primera persona que me dio el mayor ejemplo de que uno no tenía por qué aguantar pendejadas si no quería. Y mi abuela en algún punto de su vida se separó de mi abuelo, que en paz descanse también, que lo quería muchísimo, pero creo que como una mujer negra, en esa época, el poderse separar, el poder decir, me hago cargo de mis hijos, para mí fue un ejemplo loquísimo y súper grande. Entonces, yo después de 8 años estaba en esto de, no sé si echar 8 años a la basura, pero luego me di cuenta que tenía como unos 70 más para vivir y dije, ok, estos 8 años pueden acabar aquí. Bien. No te voy a decir cuántas relaciones he tenido, pero tal vez esa ha sido como que una de las más importantes. Black Mama, tú nos tienes preparado justamente una melodía, una música, una pieza, etcétera, no sé qué es lo que tienes, pero que trasciende en el tiempo. ¿Me puedes contar un poco de lo que nos pondrás hoy día en el programa? Es de la mafia andina, de la Taquiamaru, que se llama Warmi Hatari, que es un tema que habla sobre que en un punto las mujeres decidimos ya no rendirle pleitesía a este matrimonio que duraba años y años y años y años,
y decidimos decirle no más a la violencia. Palabras hirientes, insultos, te chantajeo, te miente. Terminar la relación te amenazó, una huella en el corazón, control, posesión. Estas son las trampas del mal llamado amor. La sociedad lo permitió, la religión lo justificó. Amor romántico, ideal erróneo, se naturaliza entre todos nosotros. Otro dominio, exterminio, el amor propio, obligándonos a depender de otros. Somos individuos en el colectivo, amarnos siempre a nosotros mismos, ese es el poder. Reconoce tu propio placer, cultívate para que no venga cualquiera a intimidarte. Violencia de todas partes proviene, de todas partes emerge, de los medios de comunicación, Estado, patriarcado, economía, política, institucional, estructura, la reina, la novela, eso también es violencia. Alpama mashina mikanchi, wairashina muyumunchi, huyashpa, hampish patar punchi, hatumuspita tar punchi, hatari shunchi, richari shunchi, amakungangi, kambaya mikangi, mana pipas kangichu, kambaya mikangi, yaringi, huyarish papuri, tukuya, yuyari shumi, shungukunata, paskashumi, shinayata, umakunata, alichi shumi, tukuya nyahatarimu, mishuyu yaitor machishpa katishum, mishuyu yaitor machishpa katishum. Fernando, ¿tú crees que debemos empezar a mantener, a reparar para que la tendencia esta de la falta de duración se invierta para poder revisar, mantener y reparar aquellos objetos de uso cotidiano y que son susceptibles al desgaste? Mira, difícil contestártela en una sola oración, una frase, pero yo quisiera reflexionar un poquito, más que la respuesta es pensar de dónde vienen las cosas. Y si nos remontamos a que el transporte se hacía en carretas con caballos o con bueyes, eso crea una dependencia porque además de la carreta mismo se necesita un establo, cuidadores, alimentos, es decir, hay toda una infraestructura incómoda alrededor del transporte. El ingenio de varias personas nace el que personalizan y eliminan eso creando un automóvil. Esa es la parte donde nace el vehículo y cambia la carreta con caballos a un vehículo motorizado. La individualidad de la persona que puede moverse él solo cuando quiere, como quiere y no depender de toda la infraestructura que necesita. Y después de que se han mejorado los sistemas, viene un trabajo de investigación. Entonces, esos son los nuevos departamentos que están trabajando hasta ahora en movilidad sin conductores, en fin. Es un trabajo de ingeniería, de investigación. Eso unido a la parte de mercadeo, de marketing, de deseo, de ansiedad de las personas, ha unido para que esa investigación vaya en ese sentido. Y entonces hay que seguir la corriente y cuando te toca cambiar una pieza hay que cambiarla, porque esa es para la forma como están hechas. Estamos por terminar este programa porque es solo de 1 hora. Y por ahí cuando preparábamos este tema, existe una ley francesa en el 2013, no sé en qué quedó, investigué, pero no había información. Es que se propuso que si las cosas no duraban más de 5 años, había una multa para el fabricante. Y entonces yo creo que hay que comenzar a generar ese tipo de iniciativas para que las cosas duren un poco más, para que las cosas se cuiden un poco más y dejemos de contaminar al mundo. Qué bestia, ¿no? Qué horrible terminar con esta, santificar el ambiente. Pertinente. Listo, les agradecemos muchísimo a todos los que han venido acá a aguantarnos 1 hora. Gracias, Jaime, por tu primer programa de Todo Menos Eso. Y les esperamos como todos los viernes en Radio Pichincha. Y además de eso, quiero comentarles que estamos en la Casa Taller Jaime Zapata, que este rato está en transformación a su fundación
y aquí será uno de los museos más importantes del Ecuador. Les mando un abrazo grande a todos, gracias por su presencia. No me obsoletees todavía, ve. Un abrazo grande.